Finalmente, hasta ahora lo que hay en concreto es que a las 17 va a asumir Silvina Batakis. El Ministerio de Economía está reunida en estos momentos junto con Martín Guzmán para establecer esa transición y obviamente imagino que será una situación sumamente difícil de atravesar política y económicamente hablando para quienes están comandando los destinos del país desde la presidencia para abajo, obviamente. No vamos a ser nosotros solos quienes analicemos esto, al menos desde este living, y hemos invitado a alguien que me parece que tiene una visión un poco más especializada desde la política, desde la economía, y también es un amigo de la casa. Estamos recibiendo a Ricardo Olivera, presidente del PJ, y también con alguna visión economista de este sentido. Ricardo, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto compartir estos minutos. ¿Qué te pasó cuando supongo que estabas escuchando a Cristina el sábado de la tarde y alguien te dijo, che, había que tener 2 o 3 televisores al mismo tiempo para entender al peronismo, ¿viste? Claramente. El peronismo es así, no es fácil ser peronista. No, bueno, a ver, 2 cosas. La primera, lo de Guzmán, se intuía, algo se sabía, se comentaba. A mí no me gustó la forma, ¿no? Porque los que estamos en política nos gustan los códigos, y me parece que no fue la forma de hacerlo, porque lo sorprendió al mismo presidente. Me parece que no es una idea inteligente, pero no por el justicialismo, sino para los argentinos y las argentinas, renunciar con un tuit en el medio de un discurso. Bueno, estas cuestiones se discuten en otro ámbito, así que ya te digo, se sabía algo, no me gustó la falta de código, y bueno, afortunadamente tuvo el Frente de Todo la inteligencia suficiente como para resolver esto en el marco de un acuerdo, porque este era el riesgo, ¿no? Y bueno, es un ministro que lo banca Alberto y no lo banca Cristina, o al revés, y bueno, creo que Silvina tiene el apoyo no solo de ellos, sino de algo que es muy importante en lo que viene, que es el apoyo de los gobernadores. Es una mujer que tiene una fuerte inserción con las provincias. Laburó mucho, no solo ahora, fue ministra de Scioli, ahora está en un cargo estratégico en el Ministerio de Guado de Pedro. Y bueno, técnicamente yo la respeto mucho, la conozco, no digo bastante, pero ha venido un par de veces al partido. Acá tuvimos una jornada juntos en un panel en Rosario, en la departamental, y a mí me gusta su pensamiento. Es menos ortodoxa que Guzmán, seguro. Seguramente, por lo menos las primeras visiones daban a entender eso. Ahora, imagino que va a tener un terreno sumamente difícil. ¿Sabe dónde está pisando Batakis? Supongo que sí, que debe tener información de primera línea. Sí, de primera línea. Yo creo que, a ver, obviamente los mercados, entre comillas, ya están haciendo todo para debilitar su gestión, inclusive declaraciones de algunos dirigentes de la oposición que no están de acuerdo, no les gusta sin conocer. Dice, no la conozco demasiado. Pero si no dijo ni mu aparte todavía, digamos, no a qué le están diciendo. No habló todavía, pero a ver, yo que veo, desde el punto de vista político me parece que se está recuperando, porque esto no se hace un día para otro, ese diálogo y esos acuerdos que nos llevaron a ganar, y bueno, esperemos que se sostengan en el tiempo. Y ya te digo, desde el punto de vista de su pensamiento, a mí me gusta. Fue una ministra que en la provincia de Buenos Aires tomó una serie de medidas progresistas respecto a lo que es el impuesto al patrimonio, el impuesto rural, así que me parece que puede ir en camino de resolver una cuestión que no es un dato menor. En la Argentina estamos muy pendientes del dólar, la inflación, claro, de la pobreza, pero no hablamos demasiado de la distribución de la riqueza. Entonces, es contradictorio, ¿no? Un país que crece y tiene una desocupación del 7%, que es muy baja, pero tiene 40% de pobres. Algo pasa. Algo de eso veníamos analizando en este programa en los últimos meses, diciendo que lo que está como parámetro de sueldo mínimo, digamos, 2 personas en un núcleo familiar con sueldo mínimo siguen siendo pobres. Siguen siendo pobres.
más allá de la estadística y más allá de lo que se junte, es algo que se le venía reclamando al gobierno, pero que evidentemente no le ha encontrado la vuelta como para decir, distribuimos la riqueza un poco más, y como vos decís, las grandes firmas, o como dice Cristina, el poder real, sigue acumulando. Sigue acumulando. Si vos tenés el crecimiento de la riqueza, que es como decimos nosotros, yo le digo a mis alumnos, es una torta de mi cumpleaños donde yo puedo dividirla en varias partes. Y que la torta es siempre la misma. La torta, y yo me quedo con el 80%, a ustedes les va a ir mal en mi fiesta, ¿no? Se van a quedar con el 20%. Y creo que esto es lo que por ahí está faltando discutir, que es la progresividad de los impuestos, algo que la Argentina es una asignatura pendiente, no solo de este gobierno, lo venimos acarreando desde hace mucho tiempo. Porque, ¿qué pasa? Si esa torta o esa riqueza se distribuye un poco más equitativamente, tendríamos menos pobres, mejores salarios, y esto indudablemente generaría por lo menos la resolución de un par de problemas que son estructurales y muy profundos, ¿no? Ahora, ¿qué tema es la inflación? Porque calculo que con una inflación un poco más moderado, esto o este sismo político no se hubiese sentido. Ahora, en el homenaje o lo que pretendía ser un homenaje a Juan Domingo Perón, que en algún punto lo fue, hubo propuestas. Por ejemplo, se habló de un salario básico universal. Así es. Yo creo que va camino a eso, en esto hay medianamente acuerdo. Te diría más, así como se planteaba de que, bueno, que los recursos y el déficit y demás, el salario básico lo resolvés con todas las asignaciones que tenés hoy. Vos podés, con esos fondos, un poco más, resolverlo de salario básico, que además no nos tiene que sorprender, lo tienen muchos de los países del mundo, y los países desarrollados, serios y no tan desarrollados, trabajan mucho sobre el escenario del salario básico cuando hay una crisis. Algo que asusta mucho a veces acá, que es la intervención estatal. Mirá, la intervención estatal, hoy el 50% de las economías capitalistas tienen participación del Estado en un 50-60%. Es decir, la riqueza hoy en el mundo capitalista, la mitad la genera el sector privado y la otra mitad el Estado. Esto así en términos de servicios y algunas empresas estratégicas, pero nosotros no tenemos que enloquecer con ese tema. Es la realidad de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza. No es que ellos son únicamente los campeones del liberalismo y todo propiedad privada, como diría Milei. No, nada que ver. Lo de Milei es tan anticuado como, viste, no sé, no años, siglos del razonamiento de Milei, es de siglos de la economía, ¿no? Héctor. Sí, ¿cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente. Vos sabés que tengo dos grandes preocupaciones para resolver antes que por lo menos me alcance la muerte. Una es entender un poco más los agujeros negros del espacio, Ricardo, y lo otro es el peronismo. De hecho, estuve leyendo en las vacaciones La Comunidad Organizada, libro que habrás leído hace muchísimos años. Y lo sigo leyendo. Y Conducción Política también recomiendo. Y Conducción Política, pero La Comunidad Organizada me acercó un poco más al peronismo, de Perón, la Comunidad Organizada de Perón. Y vos sabés que el fin de semana, mientras este tsunami empezaba a tomar volumen, y que por si hay algún marciano viéndonos ahora, recordemos que mientras se llevaba adelante el acto, como contaban ustedes ahí en Ensenada, con Cristina como principal oradora, renunciaba el ministro Guzmán, como vos dijiste, que no te gustó la forma, yo la comparto totalmente. Ahora, antes de Cristina, Musi, el intendente de Ensenada, de 81 años, tuvo un discurso tan peronista, tan categóricamente peronista, peronista de Perón, diciendo, nosotros no podemos ser tan giles, algo, palabras más, palabras menos, de pelearnos, porque si nos peleamos vuelve el neoliberalismo por las urnas, y si vuelve Macri, yo me muero, compañeros, dijo, yo me muero. Y además dijo algo muy interesante, que cuando ganó Néstor, lo llamó mientras Néstor era presidente, lo llamó por teléfono, se ve que había una línea interna distinta de la Murcia a la del kirchnerismo, y le dijo algo así: la elección ya pasó, dejémonos de joder, porque si nos peleamos jodemos a los vecinos de Berazategui. Esto me parece que se puede aplicar no solo al peronismo, sino a cualquier ámbito de la vida, pero está diciendo un paladar negro
Lo estaba gritando delante de toda la militancia y previo a que Cristina tome la palabra. Y la verdad que terminó siendo letra muerta algunos minutos después, porque lo que vino después fue, me parece que le prendieron fuego a la comunidad organizada y la tiraron a un tacho, Ricardo, lo que vino después. Es así. Mirá, Héctor, nosotros desde el justicialismo, y te hablo desde el peronismo provincial y demás, ni siquiera te digo tuvimos una gran preocupación estos últimos meses, sino una gran tristeza y una gran angustia, porque fuimos partícipe de todo lo que se hizo a nivel nacional y provincial para volver a ser gobierno, ¿no? Entonces, esta actitud, yo soy muy crítico de la actitud de los dos, más allá de sus perfiles, sus personalidades, me parece que no solo ponen en riesgo el frente de todo, que sería tal vez una cuestión partidaria, me parece que están poniendo en riesgo un proyecto político donde mucha gente apostó a algo diferente a lo que había dejado Macri. Esto es lo que más nos duele. Yo espero y la verdad que deseo fervientemente que lo que pasó ayer, no conozco los entretelones, sea el punto inicial de una recomposición de esa relación, pero no de dos personas, ¿no? Porque esta relación de dos personas se trasladó abajo y la verdad que fue muy doloroso ver cosas que pasaban entre compañeros y compañeras. Me parece que si no entendimos o no entendieron esto, no aprendimos nada de la historia, por lo menos de los últimos años. Y yo coincido con vos, a mí me duele mucho algunos discursos y algunas cuestiones que se están planteando, pero también es cierto que, a ver, yo acepto las diferencias. Nosotros en el peronismo tenemos diferencia porque discutimos ideas. Del otro lado se juntan más fácilmente porque discuten intereses. Entonces vos ves el otro día la foto de la universidad, hablo de la provincia respecto al tema de la deuda y demás. Bueno, es una juntada de intereses, ahí hay de todo, los que no podían pagar, los que no querían cobrar. Entonces, ¿yo qué digo? No me asustan las discusiones, las peleas, pero ojo, nosotros tenemos que privilegiar 3 o 4 objetivos que además, te digo, Cristina, Alberto y el resto del peronismo coincide. Entonces me parece que se nos fue la mano, o se le fue la mano o se nos fue la mano, me incluyo. Así que esperemos que lo de ayer sirva para recomponer esa relación y volvamos nuevamente a la construcción colectiva. Y ahora cuando se plantea lo siguiente, vos que sos un especialista en economía política, ahora están quienes plantean esto, que bueno, Argentina recibió una herencia muy pesada, de verdad, esta vez, pero muy pesada, y acordó con el fondo, con muchísimas críticas desde adentro del Frente de Todos, pero se acordó un plan y se firmó un convenio en el cual el fondo vuelve a tener una oficina en la Argentina, vuelve a auditar las cuentas, vuelve a tener una lapicera, un lápiz rojo para dirigir ciertos destinos de la economía, desde las tarifas, desde los servicios que tengan que ver con los que menos tienen, la ayuda, los subsidios. Y la verdad que Argentina firmó esa condición. ¿Cómo crees que puede salirse de ese condicionamiento dando respuesta al pueblo y al mismo tiempo dando respuesta a algo que firmó y tiene que honrar, con un organismo que es, ya sabemos lo que es, pero vos firmaste eso con ese organismo? La verdad que a una persona con tu experiencia, ¿cómo crees que se puede resolver ambas situaciones que parecen tan desencontradas y que no podrían resolverse juntas al mismo tiempo? Mirá, Héctor, en general la gran discusión que hay con el fondo es la cuestión del déficit fiscal. ¿Viste? Todos hablan del déficit, achicar el déficit y demás. Hay algo que nos olvidamos, es decir, el déficit tiene dos componentes, el gasto y los ingresos. Yo puedo tener déficit porque gasto mucho y mal, pero también puedo tener déficit porque no tengo los ingresos suficientes y que corresponderían. Yo creo que el cumplimiento de los fondos, y por eso apuesto mucho a Silvina, lo ideal sería un replanteo de la política tributaria de la Argentina. En el mundo se está discutiendo el impuesto a las grandes ganancias, a las grandes fortunas, y nosotros no podemos
aplicar una alícuota a 300 empresas que han hecho millonadas de dólares. Entonces, me parece que no discutiría el déficit, discutiría la composición. Bueno, está bien, aumentemos los ingresos. Yo soy un partidario, tengo una opinión de que la Argentina tiene una política tributaria regresiva, hermano. Nosotros lo que más pagamos es el IVA, el impuesto al consumo. Siempre obviamos el pago del impuesto a la riqueza, al patrimonio, a la ganancia, siempre la recaudación es menor. Bueno, apostemos a eso como lo hacen los otros países. Nosotros nos comparan con otros países. Eso de que la presión tributaria nuestra es alta, bueno, es alta a lo mejor para la gente de los barrios populares, pero no para los que tienen las grandes riquezas. Nosotros acá tenemos sectores que han ganado mucho dinero en la pandemia y sin embargo parecería ser que no los podemos tocar. Entonces, ¿cómo lo cumplo? Aumentando los ingresos, recaudando y cobrando impuestos sobre los que más tienen. Y en ese marco, por ejemplo, ya que estás hablando de los que tuvieron un beneficio, primero con la salida de la pandemia y después con la guerra, como son los agronegocios y los commodities que provienen de allí, ¿estarías de acuerdo, digamos, que se agregue una alícuota de retenciones o excepcional o por un tiempo en este marco y para aumentar los ingresos? ¿Te parecería bien? Sí, no tengo ninguna duda. Más allá de que algunos en mi partido van a opinar diferente, yo no tengo ninguna duda. Silvina Batakis fue una de los pocos ministros de las provincias que planteó un revalúo a los valores fiscales de los campos y un aumento del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, que hizo que la recaudación, por lo menos en esa provincia, sean mucho más justas en términos de impuesto inmobiliario que otras. Yo personalmente estoy de acuerdo. Nos queda poco tiempo, Sergio. Si podemos hablar un poquito de peronismo a nivel local, si no, para otra oportunidad. Adelante, una pregunta cabe, Héctor. No, es una pregunta de opinión prácticamente, Ricardo. Y localmente también está un poquito... Hay calma chicha ahora, pero no está todo bien, pareciera ser, ¿no? No, mira, nosotros tenemos un dato que hace 20 días logramos juntarnos por un tema, la reforma constitucional, pudimos sentarnos en el partido, todos los espacios y todos los sectores del peronismo de la provincia. Aquellos que veníamos con dificultades para empezar a retomar ese diálogo, lo logramos. No faltó nadie. Me parece que esto fue un dato, un gesto, esto generó inclusive encuentros de diferentes espacios, sectores, aceptando el futuro. El futuro son pasos con diferentes candidatos de acuerdo a lo que proponga cada sector del peronismo, pero te debo confesar que estamos en una situación de mayor tranquilidad, de mejor convivencia y creo que también empezamos a entender la necesidad de trabajar detrás de objetivos comunes. Bueno, ahí estamos. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a ver qué nos depara el escenario que viene. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Ricardo Olivera con nosotros.